Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Sara y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Tomás. Bueno, yo esta información la saco de un libro que se llama Todos los Evangelios de Antonio Piñero. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Y les voy a compartir entonces algo que dice al principio, como para que sepan las cosas, digamos, de dónde se encontró, en dónde se escribió, dónde se cree que se escribió y todas estas cosas. El año en que se escribió o el año en que se cree que se escribió y todo esto. Bueno. Entonces, bueno, el Evangelio de Tomás es un evangelio no canónico de dichos de Jesús. Fue descubierto en diciembre de 1945 cerca de Nag Hammadi, Egipto, entre un grupo de libros conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Y no se sabe con exactitud el año en que se compuso, pero se cree que entre el 50 y el 150 después de Cristo. Y aquí les voy a leer lo que dice en este libro que les dije. Dice: el Evangelio de Tomás es el escrito más célebre de los que componen la biblioteca copta de Nag Hammadi. Y aparte de los evangelios canónicos, probablemente la obra del cristianismo primitivo que mayor atención ha acaparado en las últimas décadas entre los estudiosos. Su importancia se debe a que constituye una lista de 114 dichos de Jesús, muchos de los cuales eran anteriormente desconocidos, algunos de los cuales podrían remontarse a este. Ha llegado a ser denominado el quinto evangelio. Como ocurre con muchos otros textos coptos, el original del Evangelio de Tomás es presumiblemente griego, aunque se ha conjeturado también un original siriaco. De hecho, el descubrimiento del texto copto permitió identificar 3 papiros griegos fragmentarios descubiertos en Oxirrinco, como pertenecientes a una recesión griega de este mismo evangelio. Sea en griego o en siriaco, en todo caso es muy probable que el texto haya sido compuesto en Siria. El manuscrito copto es del siglo IV y los fragmentos griegos pueden ser datados en torno al 150. Sobre la datación de la composición del texto original no existe consenso alguno entre los estudiosos, como tampoco la hay respecto a si el Evangelio de Tomás depende o no literariamente de los evangelios sinópticos. Algunos datan el texto original a mediados de los años 50, haciéndolo incluso anterior a la composición de los primeros evangelios canónicos. Los evangelios canónicos son los que están en la Biblia. Otros lo datan a mediados del siglo II. Otros, en fin, postulan que la obra es el resultado de un largo proceso, en el que a un núcleo original se le habrían ido incorporando nuevos añadidos hasta bien entrado el siglo II. Esta última hipótesis permite concluir que algunos dichos contenidos en el Evangelio de Tomás son independientes de los sinópticos, mientras que otros pueden mostrar dependencia respecto a estos. Una cuestión no menos espinosa es la del carácter ideológico del texto. Muchos autores lo consideran gnóstico, haciendo hincapié en la importancia que en él posee la gnosis, el anhelo por la reconstitución de la unidad originaria o la condena de lo mundano.
Otros, en cambio, han señalado que no hay nada específicamente gnóstico en el Evangelio y que la presencia de los rasgos señalados puede explicarse en el marco del cristianismo sirio, en el que el ascetismo tuvo en los primeros siglos una importancia fundamental. Bueno, entonces se cree que fue escrito en Siria entre el año 50 y 150 después de Cristo, pero no se ponen de acuerdo los estudiosos, ¿no? Entonces lo que voy a explicar del Evangelio son 3 dichos de Jesús, 3 enseñanzas muy hermosas, y las interpretaciones son mías, pero es lo que está escrito en este libro que les digo, que es Todos los Evangelios de Antonio Piñero, que es un estudioso, ¿no?, del cristianismo. Entonces, bueno, yo voy a leerles estos 3 dichos y voy a darles una interpretación así más espiritual. Bueno, entonces voy a leer los 3 primeros dichos, porque leerlo todo se haría un video como de 2 horas, ¿verdad? Entonces este evangelio tiene enseñanzas muy reveladoras, y yo cuando lo leí por primera vez recuerdo estar sentada en la biblioteca y como que una energía muy bonita me envolvió, y empecé como a leerlo con el corazón, que es muy importante saber que estas enseñanzas de Jesús, todos estos evangelios tienen que leerse no solo con la mente, sino con el corazón y con un entendimiento mayor, ¿verdad? Entonces empecé a leerlo como con una perspectiva diferente, o sí, como enlazándolo con cosas que yo había como experimentado, sueños que he tenido, mensajes que he recibido de Dios y de Jesús, ¿no? Entonces empecé a enlazar todo lo que él decía en este evangelio con cosas que yo sé en mi corazón que son ciertas y que les quiero como mostrar aquí, pero no... Sí, bueno, ustedes pueden como interpretarlo como ustedes quieran, esto que les voy a leer. También los invito a hacer sus propias como interpretaciones. Pero sí me acuerdo que cuando lo leí por primera vez sentí una energía muy bonita que me envolvía, y algo como que entré en una especie de trance, y sí, como si hubiera algo ahí acompañándome, y como si fuera Dios el que me hubiera llevado esa información para que yo la entendiera poco a poco y también la compartiera, digámoslo así. Bueno, entonces vamos a empezar. Así empieza este evangelio y dice: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Didimo Judas Tomás escribió. Tomás es el apóstol de Jesús, que es famoso por dudar de su resurrección, y el que Jesús, Tomás le pide a Jesús que le muestre sus heridas y que le deje tocar sus heridas cuando resucita. Ese es el Tomás que pues al que Jesús le revelaba como estas enseñanzas secretas, entre comillas, que ya no son secretas, ¿verdad? Ya es para todo el que tenga 2 oídos para escuchar y 2 ojos para ver. Bueno, por favor, abran su corazón a escuchar esto. Entonces, el primer dicho dice: y dijo, el que halle la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Ok, entonces aquí lo que nos está queriendo decir es, según mi interpretación, ¿verdad? Según lo que yo canalizo, y como sí enlazado, como les digo, con otros sueños que he tenido y otras, como desde una visión mística, ¿verdad?
Aquí lo que nos está queriendo decir es: el que halle el conocimiento y la sabiduría no morirá. Pero entonces aquí está hablando de una muerte, no es una muerte física, siento yo. Es una muerte espiritual, ¿verdad? Como que el que halle el conocimiento y la sabiduría vivirá, pero es como si el conocimiento y la sabiduría le dieran alimento y le dieran vida al espíritu. Y obviamente cuando se alimenta el espíritu, también se alimenta la mente y se alimenta el alma y se alimenta el cuerpo, ¿no? De una manera como espiritual, ¿sí? Entonces no nos está diciendo como que el que encuentre como cuál es el significado de estas palabras va a vivir por siempre, no, más bien nos está diciendo como que el conocimiento y la sabiduría y estas palabras que yo les estoy dando van como a enaltecer su espíritu y les van a dar vida y les van a dar claridad y les van a dar paz, ¿no? Que es lo que yo siento cuando escucho esto. Bueno, este es el primer dicho de Jesús en este evangelio. Que según mi interpretación es que el que halle el conocimiento y la sabiduría no morirá. El segundo dicho es: Jesús dijo: el que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se conmoverá, y cuando se conmueva se maravillará y reinará sobre todo. Bueno, entonces, como se dice, ¿no? El que busca encuentra. Y al que llama se le abren las puertas del reino, así. Es como miren, los evangelios apócrifos no son realmente tan diferentes de los evangelios que tenemos en la Biblia, más bien como que complementan la información que hay. Por ejemplo, yo recuerdo en el evangelio de Tomás, que no planeaba exponerles esta enseñanza, pero rápidamente les voy a decir que en el evangelio de Tomás hay un dicho que dice que el que es puro, básicamente no lo estoy leyendo tal cual, pero el que es puro de corazón y el que se vuelve como un niño es el más grande de todos en el reino de los cielos. Y eso se enlaza con otra enseñanza en los evangelios que están en la Biblia, ¿no? Entonces, no, esta información de los evangelios apócrifos, que los evangelios apócrifos no son falsos, ¿verdad? Solo pasó que en un concilio se reunieron unos sacerdotes y todos hombres, ¿no? Se reunieron unos hombres de la iglesia a decir, bueno, esto es inspirado por Dios y esto no. Esto es sí, así, pero fue según su interpretación y no según nada más, o sea, solo según su interpretación de las cosas y su visión del mundo, no fue nada más, o sea, solo unos señores eligieron qué iba a estar en la Biblia y qué no. Y este evangelio pues no está en la Biblia, pero sí es incluso fue escrito antes que el evangelio de Juan, por ejemplo. Y bueno, entonces estos evangelios sí son verdaderos y auténticos. Entonces, sí, les quería contar como que no, los evangelios apócrifos no, sí cuentan una historia diferente de Jesús y muestran a un Jesús más humano y diferente, pero también la información que hay ahí se complementa con la información que hay en la Biblia. No es que estén peleadas las dos, o sea, yo creo que
Si tú quieres estudiar las enseñanzas de Jesús, tienes que también leer estos evangelios, los que están en la Biblia y los que sacaron de ahí unos señores que según su interpretación dijeron que eso no era algo sagrado, pero sí lo es, ¿verdad? Y si lo leemos con el corazón, podemos llegar a una interpretación más auténtica, digámoslo así. Bueno, dicho eso, este dicho de el que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se conmoverá, y cuando se conmueva se maravillará y reinará sobre todo, me hace pensar en esto, ¿no? En el que busca encuentra, y al que llama se le abren las puertas del reino, así. O sea, nos está diciendo que hay que buscar primero nuestra alma, nuestro espíritu, y no hay que dejar de buscar, o también buscar como el conocimiento, buscar la sabiduría, ¿no? Buscar lo que está en los reinos superiores, me sale decir eso. Y que no dejemos de buscar, ¿no? Y que cuando encontremos lo que estamos buscando, como por ejemplo esa conexión directa con Dios, nos conmoveremos. Y también me recuerda, me sale decirles que se busca adentro, ¿no? No solo en los libros, no solo como afuera en las iglesias, no, se tiene que buscar adentro en el corazón, ¿sí? Entonces el que busca el tesoro del corazón, el que busca el reino de los cielos dentro del corazón y toca la puerta, toca las puertas de su propio reino, del reino que tiene en el corazón, con sinceridad y humildad, se le van a abrir. Y cuando se le abran y cuando encuentre eso que está buscando, se va a conmover. Y cuando se conmueva se va a maravillar y reinará sobre todo. O sea, esto de reinará sobre todo me recuerda a como sí, que como cuando encontremos eso que estamos buscando, como el conocimiento y la sabiduría dentro de nosotros y esa conexión directa con Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Que es donde hay que buscar, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde hay que buscar adentro, ir hacia adentro con responsabilidad, ¿verdad? Entrar a nuestro propio reino, que se enlaza con la siguiente enseñanza que ya les voy a leer. Entonces, cuando hagamos eso, cuando encontremos eso, vamos a ser como los reyes o las reinas de nuestra propia vida, como que vamos a reinar en nuestra vida, vamos a ser como los protagonistas de nuestra vida, o vamos a darnos cuenta de todo lo tenía dentro de mí, la sabiduría está dentro de mí y el conocimiento que necesito está dentro de mí, y vamos a recibir también como señales externas de eso. Reinará sobre todo es como reinará sobre lo que hay en el interior de cada uno, y lo que sí, como reinará sobre su propio mundo, digámoslo así, reinará sobre lo que tiene dentro y lo exterior. Eso me sale a decirles. Bueno, ahora les voy a leer la última, que esta es mi favorita, yo creo, de todo el evangelio, o una de mis favoritas. Esta dice: Jesús dijo: si los que os guían os dicen, he aquí
que el reino está en el cielo. Entonces los pájaros del cielo se os adelantarán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces se os adelantarán. En cambio, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Miren qué bonito, como les decía ahorita. Se enlaza ahí esto. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y comprenderéis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, entonces estáis en la indigencia y sois la indigencia. Entonces aquí Jesús está haciendo como Jesús era un filósofo, ¿verdad? Yo a veces lo veo así. Yo a veces lo veo como... Ya saben que en la Biblia están estas historias de que él se iba mucho, se alejaba a los cerros a orar, y yo creo que también a meditar, y yo creo que también así hablar con el Padre desde el corazón y a filosofar, ¿no? A pensar, a tal vez practicar sus sermones. Hay una escena muy bonita en la serie de The Chosen, que me gusta muchísimo esa serie, y si no la han visto se la recomiendo porque muestran a un Jesús completamente humano y es muy bonita la historia. Bueno, como muestran allá a Jesús me encanta, y hay una escena muy bonita en el que él está como apartado de los discípulos en la noche y está practicando su sermón ahí, como súper humano lo muestran. A veces yo lo veo así, como se alejaba a los cerros a encontrarse con Dios, a filosofar, ¿no? Y aquí nos trae una frase que es como muy filosófica, no sé cómo describirla, como muy... Sí, que se ha dicho durante milenios y milenios, pero nosotros parecemos que hasta ahora la entendemos, ¿verdad? Que es conócete a ti mismo, ¿verdad? Conócete a ti mismo para conocer a Dios. Eso es lo que me recuerda esta enseñanza, como sí, que el reino de los cielos es parte de nosotros y también está fuera de nosotros, porque la Madre Tierra también hace parte de este reino. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es traer el reino de los cielos a la tierra, dándonos cuenta de que ese reino al que buscamos entrar ya está en nuestro corazón. Ya hay una chispa divina dentro de nosotros, que era lo que creían los gnósticos, que yo sigo algunas de las enseñanzas de los gnósticos, no todas porque hay unas que no me gustan, como ellos creían que la tierra era un lugar malo, así, digámoslo así, como en palabras simples. Ellos creían que todo lo mundano era malo, y pues yo no creo eso, ¿verdad? Pero hay muchas enseñanzas de ellos que sí me parecen muy bonitas, ¿no? Como eso de que la chispa divina está dentro de nosotros y que hay que desarrollarla y activarla para precisamente como encarnar ese reino de los cielos aquí en la tierra, traerlo aquí a la materia, ¿verdad? Entonces aquí Jesús nos está recordando algo que es muy importante, ¿no? Que es me emocioné, que es que el reino de los cielos está tanto en nuestro propio ser, dentro de nosotros, pero también está fuera de nosotros, porque como les dije, la naturaleza, los árboles, las flores, la madre tierra también es el reino, ¿verdad? O sea, yo creo que todos hemos quedado maravillados si alguna vez hemos ido como a contemplar la naturaleza, a un parque o a un río o a una montaña o a un lugar muy bonito de naturaleza. Hemos quedado como wow, como casi como con esta sensación de gratitud y de felicidad hacia la vida y hacia Dios, como wow, como que de verdad estamos
observando la creación de Dios y el reino de Dios. Entonces también me sale decirles que el reino de Dios se encuentra dentro, pero también siento que porque Jesús buscaba las montañas, porque Jesús buscaba estar en los cerros orando y meditando y filosofando y pensando en lo que le iba a decir a su pueblo, porque en la naturaleza está nuestra creatividad, en la naturaleza es como la fuente de la inspiración, de la creatividad, de la paz, ¿verdad? Entonces también tenemos que contemplar el reino alrededor de nosotros, ¿verdad? En los árboles y en el río y en el cielo, pero sobre todo saber que está dentro de nosotros y que simplemente sentándonos a meditar lo podemos como encontrar y podemos estar en presencia de esa chispa divina o de ese reino de los cielos. Es que tiene muchos nombres, ¿verdad? Como que yo siento que sí, la chispa divina, el reino de los cielos, o como lo llamaban los gnósticos, el nous, o el tesoro del corazón, como decía Jesús. Eso es la chispa divina que Dios nos heredó, digámoslo así. Como que nosotros vinimos de la luz de Dios y Dios nos heredó esa luz, ¿verdad? Y la encontramos yendo hacia adentro y meditando y orando desde el corazón. Meditando, o sea, meditar no es solo cerrar los ojos y estar en silencio. Meditar también es como estar presente y es estar tal vez como agradecido por la vida. Entonces tú puedes meditar literalmente lavando los platos o bañándote o caminando por la naturaleza, lo que quieras, ¿verdad? O no sé, bailando, haciendo ejercicio, dándote así como un abrazo fuerte y nutriéndote con mucha dulzura y mucho amor. Estoy empezando como a canalizar otro mensaje, pero bueno, es que sí, siento que es que lo que están diciendo es que tenemos que estar en presencia de presentes, ¿verdad? En el presente, y tenemos que estar en presencia como del reino que está en nuestro corazón. Básicamente lo que tenemos que hacer es volver al corazón para encontrar ese reino de los cielos del que Jesús está hablando y mirar todo desde ahí, desde esos ojos del corazón, ¿verdad? El reino de los cielos está dentro y fuera de nosotros. Es Jesús recordándonos que Dios no es un ser externo, sino una energía de amor, una energía que simplemente es y que simplemente está en el sentir, en el corazón, en la naturaleza, ¿no? Y que tenemos que estar como contemplando ese reino de los cielos constantemente y viviendo ahí. Y para eso pues hay que sanar, ¿verdad? Hay que sanar. Y es un recordatorio de que Dios está en nuestra naturaleza y en la naturaleza que nos rodea. Y me parece hermoso cómo Jesús está dando como ejemplos a los discípulos, ¿no? Les dice, no está ni en el mar ni en el cielo, y los que estén diciéndoles eso los están engañando, porque no está ni en el mar ni en el cielo, sino que está fuera y dentro de vosotros. Y me encanta porque le da como estos ejemplos a los discípulos de no está en el mar, no está en el cielo, está pues en su corazón. En otras palabras, está en la naturaleza también.
Dice, si los que os guían os dicen, he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se os adelantarán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces se os adelantarán. En cambio, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Entonces, les da estos ejemplos, ¿no? De no busquen afuera, no busquen en el cielo, ¿verdad? Porque está en lo más natural, está en la naturaleza, está en tu corazón, está en el sentir, está en la risa. Eso es Dios, o sea, según mi interpretación, eso es lo que nos está queriendo decir, como búscalo en la madre tierra, búscalo en tu corazón, búscalo en el sentir, búscalo en la risa, en nutrirte con dulzura, nutrirte bien tu cuerpo, tu mente, tu corazón, y ahí lo vas a encontrar, no en el cielo. Lo que pasa es que pues sí, pusimos a Dios en el cielo y en algo externo cuando su amor vive aquí dentro, ¿verdad? Y sí me parece hermoso como Jesús da ejemplos claros de dónde no buscar ese reino y en dónde sí hacerlo, ¿verdad? No buscarlo afuera, sino dentro de nosotros, en el corazón, con el autoconocimiento, ¿no? Porque nos dice, conózcanse ustedes mismos, nos dice, literalmente nos dice así. Sí, conózcanse ustedes mismos, dice, cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y comprenderéis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, entonces estáis en la indigencia y sois la indigencia, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, si no nos conocemos, entonces no conocemos a Dios. Entonces, como les dije, pusimos a este reino de los cielos fuera de nosotros y eso nos ha hecho muchísimo daño. Miren que esto de que el reino está dentro y de que no lo busquemos ni en el cielo ni en el mar, sino dentro de nosotros y en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en el sentir, en la risa, en todo lo que les he dicho. Sí, como en las cosas, en la dulzura, en la alegría de la vida, ¿verdad? En la paz, obviamente. Y dentro de nosotros. Esto se enlaza a un sueño que yo tuve a los 13 años, que ya lo he contado en otros videos, y tal vez lo vaya a contar durante toda mi vida y tal vez le haga otro video a este sueño más adelante con otras reflexiones que me han llegado en otros sueños. Yo desde chiquita tengo sueños proféticos y tengo sueños con mensajes, ¿verdad? Con mensajes para las personas de que por aquí no, por aquí sí, como consejos para las personas que yo le tengo que transmitir. Este año precisamente recibí muchísimos mensajes en los sueños para mi familia y siempre me ha como costado un poquito darles esos mensajes. De hecho, cuando tuve este sueño con Jesús que ya les voy a contar, fue un sueño muy bonito en el que estaba en un lugar natural y hermoso, o sea, un lugar fuera de este mundo. Era como de verdad el cielo, se sentía como estar en el cielo y estaba lleno de niños. Pues podríamos decir que yo todavía era una niña, bueno, ya era adolescente, tenía 13 años, pero era chiquita todavía. Esto ocurrió el 25 de diciembre precisamente, pues la noche de Navidad. O sea, yo me acosté el 25 de diciembre a las 2 de la mañana más o menos, pues porque estaba abriendo los regalos y comiendo y todo esto en la cena de Navidad, y me acosté a las 2 de la mañana. Esto fue el 25 de diciembre de 2018, cuando yo tenía 13 años, y entonces tuve este sueño en el que estaba en el cielo, literalmente así lo describo, un lugar natural precioso, colores que no se encuentran en la tierra, precioso, todo muy precioso.
y había niños jugando con el Maestro Jesús. Y yo estaba como sola. Primero estaba sola y luego como que empecé a caminar por una montaña en la que estaba y paré un momento porque vi unos niños y vi al Maestro Jesús ahí sonriendo y jugando con los niños. Y estaba como el sol o algo que se parecía mucho al sol, que era como blanco, como una luz blanca resplandeciente, ¿no? Entonces ahí estaba Jesús jugando con unos niños y después dejó a los niños jugando ahí en la praderita, en la praderita en la que estaban, y vino hacia mí, me sonrió y básicamente el mensaje que me dio fue y me abrazó. Muy bello ese abrazo. Y me abrazó y me dijo: el reino de Dios está dentro de ti y no necesitas una religión para encontrarlo, ¿verdad? Eso fue lo que me dijo. Y tenía una energía preciosa. Y también otra cosa que me dijo fue, me mostró las montañas, porque había muchas montañas donde estábamos, era todo muy precioso, unas montañas como azules con blanco y como una especie de templo, pero yo nunca entré a ese templo, era como un templo blanco. Enfrente había un templo, digámoslo así, un templo blanco, pero yo me quedé en la naturaleza, ¿no? Yo me quedé ahí y él estaba descalzo y pues yo lo vi como presentan a Jesús en las pinturas, ¿verdad? Pero eso no importa, en realidad no importa. Lo importante es el mensaje que me dio, ¿verdad? Entonces en un momento me señaló con la mano las montañas, porque nos sentamos como a hablar y así. Y me dijo: mira, Dios está ahí en esas montañas, Dios está en la risa de los niños, porque los niños estaban riendo y jugando y así. Dios está en la risa de los niños, Dios está... pues sí, me dio este mensaje de que Dios estaba en las montañas y en la alegría, y Dios está dentro de ti. No necesitas una iglesia o una religión para encontrarlo. Y también me dio un mensaje ya como más personal, pero también yo siento como que a veces los mensajes que me dan para mí también son para las otras personas, entonces lo voy a compartir también. Me dijo: como tu fe te ha sanado, ¿no? Tu fe te ha sanado, tú estás aquí por tu fe, tú estás aquí viva por tu fe. Porque yo, pues sí, he tenido mucha fe y la fe realmente me ha sanado. Tu fe te ha sanado. Sí, como me habló sobre este poder curativo de la fe y me dijo que todo el mundo tenía un grado de fe en algo, que algunas personas tenían fe en la ciencia, otras tenían fe en una religión, otras tenían fe en otra persona, o sea, otra persona, una persona. Otros tenían fe en una persona, pero me dijo: lo más importante es tener fe en ti misma y en Dios. Entonces, como les quería contar esto porque se enlaza, ¿verdad? Se conecta el sueño que yo tuve a los 13 años y que me transformó por siempre la vida y que me hizo decir: no, es que la religión en realidad no tiene nada que ver con el Dios que yo experimento, el Dios que yo creo, que no es un Dios que te pide adoración, sino es un Dios al que tienes que hablarle desde el corazón y desde la sinceridad, y no, o sea, no arrodillarte, no necesariamente, si quieres hacerlo, bueno, no sé, no arrodillarte, o sea, como no, sí, sino más bien como hay que tener una conexión directa con Él a través de la fe y de la sinceridad y del discernimiento y del corazón, del sentir, ¿verdad? Eso me confirmó muchas cosas que yo desde pequeña sabía, como que Dios está en mi corazón, porque aunque estuviera chiquita, dudaba de muchas cosas que decía la Biblia, por ejemplo, especialmente pues la primera parte de la Biblia.
el Antiguo Testamento. Entonces dudaba mucho de eso y decía, no, pero es que para mí Dios es amor. Desde chiquita tenía como esa filosofía de que Dios es amor. Entonces ese sueño me confirmó de que sí, efectivamente Dios es amor y está dentro de nosotros, como nos dice Jesús en este evangelio, de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, bueno, ya eso quería contarles. Sí, siento que este sueño me transformó mi forma de ver la vida y mi forma de ver a Dios, y como que crecí mucho con ese sueño, ¿verdad? De todas maneras, en esa edad, yo pasé por muchas cosas en esa edad y crecí muchísimo, y siento que es una edad en la que empiezas a crecer más y a volverte pues más madura, ¿verdad? Todo va cambiando, tu cuerpo cambia y tus habilidades psíquicas se van despertando aún más. Que en realidad desde pequeña yo siempre tuve como visiones y me llegaban mensajes y todo esto, pero desde ese mensaje yo empecé a estudiar a Jesús. Entonces ya llevo, si contamos todos estos años, unos 6, 7 años estudiándolo y sintiéndolo y conectando con él, y diría que unos 3 años ya estudiando como lo que está escrito, ¿no? La historia, que de verdad qué pasó con él, de verdad qué fue lo que dijo, o sea, qué es lo que está escrito, más allá de lo que me diga, más allá de lo que yo reciba en sueños, más allá de la conexión que yo tenga con él, también que está escrito aquí en la tierra, qué dijo, los evangelios, todo esto. Pero siempre he tenido esa conexión con él de corazón a corazón, y siento que quiere dar ese mensaje de que lo vean como un amigo y de que lo busquen dentro de ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Como verán, yo enlazo experiencias personales con estas enseñanzas místicas que nos dejó Jesús, y creo que eso es mi manera de, tal vez esa es mi manera de enseñar, porque ya lo he hecho varias veces y me gusta mucho, como enlazar lo que está escrito en los libros con experiencias mías. Sueños y visiones y meditaciones y mensajes que he recibido, ¿verdad? Entonces los dejo aquí con estas enseñanzas, y por favor siempre tengan mucho discernimiento, busquen a Dios dentro de ustedes, y bueno, los dejo con esta parte que se los voy a volver a leer. Si los que os guían os dicen, he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se os adelantarán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces se os adelantarán. En cambio, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y comprenderéis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, entonces estáis en la indigencia y sois la indigencia. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo. En este video hubo un mensaje que recibí, ¿verdad? Y que sí se los dije, pero sentí algo sobre la dulzura y sobre que tenemos que ser dulces con nosotros mismos y sobre que tenemos que nutrirnos por dentro. Creo que eso es como lo que recibí. Y sí, entonces sean dulces con ustedes mismos, sean suaves con ustedes mismos, y busquen el reino de los cielos dentro de ustedes, conectando con su corazón. Ya, es todo. Un abrazo, y Jesús es un amigo al que le podemos hablar cuando somos sinceros con nosotros mismos y con Él y con Dios. Entonces, también sean muy sinceros
con lo que sienten, con lo que tienen dentro. Sí. Bueno, adiós, que estén muy bien.